Para transmitirte este mensaje de hoy, necesito contar con vuestra honestidad intelectual y espiritual. Bueno, como siempre, como cada fin de semana. Y para eso quiero que hagamos un trato. Tú abres la mente para que Dios te diga lo que quiere decirnos, me incluyo, y yo prometo abrir mi corazón. Y te quiero contar algo que también en algún momento soslayé o conté en parte, que fue una de las batallas que he tenido que librar por muchas décadas. Varias, y espero que esto que te cuente de algún modo te aliente, nos aliente. Yo he relatado en infinidad de ocasiones que desde muy pequeño supe que tenía que inventarme un personaje para consumo público, desde chiquito. Ese avatar, ese falso yo, nació como una suerte de defensa. Yo no sabía mucho de psicología, en mi vida había leído a Freud porque era un niño, pero supe de manera instintiva que tenía que levantar una suerte de escudo contra el dolor, contra la baja estima, contra una soledad que no elegí, porque cuando nací mamá estaba sufriendo de un cáncer terminal, entonces ni me pudo ni amamantar, ni tener a UPA nunca, ni alzarme, papá vivía borracho, entonces yo tengo recuerdos como flashbacks de estar en una cuna, mucho tiempo solo, con mis pañales con necesidad de ser cambiados, mi hermano tratando de ayudarme con apenas 6 años más que yo. La cosa es que los recuerdos reprimidos de la infancia son un radar de defensa muy eficaz, que a veces evita los sentimientos de rechazo, pero que también obviamente sacrifica la autenticidad, porque uno ya no es quien Dios quería que uno sea. Ese simulador nace, ese fingidor, si acaso existe la palabra, nace cuando en la infancia no nos sentimos amados o fuimos rechazados o ninguneados o abandonados de algún modo. Que para esto no hay que ser huérfano, uno puede sentirse rechazado dentro de una familia funcional. Entonces, para lograr aceptación y aprobación, suprimimos los sentimientos, que es un recurso que dicen los neurólogos y los psicólogos que tiene el niño, el infante, el reprimir las partes malas, editarlas para no sufrir. Y eso hace que la honestidad emocional y la honestidad espiritual sea imposible o directamente nula, porque uno no es honesto, no es auténtico. Algo dentro mío me dijo: Dante, a nadie le gusta como eres. No sentía que le gustaba a mis hermanos, que le gustaba a mis padres. Siempre me habían hecho sentir que había sido un accidente, de hecho lo fui. Al principio mamá decía que yo era un tumor, pero no es cuando yo había nacido, que pensaba que era un tumor hasta que concluyó que era un embarazo, ¿no? Entonces decían: no te buscamos, apareciste, no sabemos cómo. Y hasta tanto yo tuviera educación sexual, yo decía: ¿cómo que aparecí? Me tiraron por la chimenea, me trajo una cigüeña, aparecí en el fondo de casa entre las gallinas. Yo no sabía cómo había aparecido. De modo que me inventé un chico al que todos pudieran querer. Fui cortés, educado, callado, discreto, deferente, atento, respetuoso, no me metía mucho en problemas. Cuando niño, cuando pequeñito, la adolescencia es otro cantar. Aprendí que dibujando me daba cierto reconocimiento, cierta aprobación que siempre estaba buscando con tanta desesperación. Así que aprendí a dibujar de manera autodidacta, sin ir a ninguna academia, y me hice un buen dibujante de caricatura. Y a la vez me construí un blindaje que cubrió mis emociones para que ya no me lastimaran o que yo no me sintiera herido, pero que también me negó el acceso a la empatía, me negó el acceso a amar y que me amen de manera abierta. Y mientras orbitaba en esa zona gris, más seguro me sentí. Cuando ya promedié los 18 años, más o menos 17, 18, empecé a detestar el haber nacido en un pequeñito y olvidable barrio de Buenos Aires. No se sientan mal los que viven ahí todavía. Fue una cosa mía, en Billinghurst. Amo ese barrio hoy que estoy adulto y lo añoro, tengo nostalgia, pero a los 17 y 18 años yo me avergonzaba de decir: yo vivo ahí, en ese barrio. No había nacido en la capital federal, no había nacido en la zona norte, que es la más cara y exclusiva de Buenos Aires, sino que un barrio que tenía que deletrearlo muchas veces y que no quedaba de paso de nada. Para ir a Billinghurst hay que ir a morir a Billinghurst, no te queda de paso de nada. Sigues un poco más y te caes en un pozo, literalmente. Entonces, durante toda mi infancia, yo no me había dado cuenta que éramos de clase baja, tirando a subsuelo. A medida que fui creciendo,
yo quería disociarme de mi localidad natal. No me gustaba haber nacido ahí. Y de adulto, al viajar por el mundo, ya por la providencia divina, por la gracia de Dios infiriendo en mi vida, me esforcé por neutralizar mi acento. Logré hacerlo tan bien que mucha gente se sorprendía cuando de pronto se enteraba de que yo había crecido en Argentina. Yo sé que la palabra lluvia me delata, porque los argentinos no decimos lluvia, decimos lluvia, ¿no? El yo. Pero yo neutralicé lo más que pude mi acento, comencé una dieta de lectura de grandes autores universales con el fin de eliminar las limitaciones del provincialismo. No quería que se note de dónde yo venía. Deseché todos los modismos dialécticos de mi niñez, lo que en Argentina se conoce como lunfardo criollo, para lograr pulirme cada vez más. Hasta le di, confieso, una nueva forma a mi letra manuscrita para escribir y para firmar hasta de una manera elegante. Y poco a poco esa transformación funcionó. La gente me empezó a ver como que yo era un intelectual, aunque era un burro, pero parecía un intelectual. No era un burro, pero no terminé en la escuela secundaria, pero de a poco me fui como de manera autodidáctica, auto-otorgándome una personalidad que de algún modo me hacía sentir seguro. Me hice menos vulnerable, confieso, con la mente más abierta y flexible, rasgos que nunca habían sido cultivados durante mi crianza, pero que son muy útiles en mi profesión de comunicador. Y de a poco logré librarme y alejarme de los fantasmas de mi niñez. En un momento yo creí haber escapado de mi pasado. Me las arreglé para ser amado por quien yo mostraba que era y no por quien yo realmente era. Eso es armarse un avatar, armarse un personaje de consumo público. Y ese gran divorcio entre mi cabeza y mi corazón incluso perduró a lo largo de mis primeros años de llamado, de ministerio, de predicar, de servir al Señor. El simulador siempre es lo que hace, nunca es quien es lo que hace. El que simula toma identidad de lo que hace y no de quién es. El falso yo, o lo que se llama en psicología el síndrome del impostor, siempre trata de encontrar su identidad haciendo para el Señor, en lugar de estando con el Señor. Somos más parecidos a Marta que María, las hermanas de Lázaro. Siempre queremos estar en la cocina haciendo algo porque interpretamos que si nos ponemos a los pies del Señor, solo estamos perdiendo el tiempo y Él no nos va a amar, no nos va a validar. Entonces, la vida del simulador necesita experiencias externas todo el tiempo para proporcionarse una fuente personal de significado, de valía. Uno necesita hacer para demostrar de que sí puedo, sí tengo. Yo ya no soy pobre, yo ya no pertenezco a la familia Goebbels de Billinghurst, yo ya no soy el menor que nadie quería y que pensaban que era un tumor. Y durante años construí esa identidad a través de mensajes, de televisión, de libros, de una agenda repleta de invitaciones, mucho antes que existiera Internet y esta maravillosa herramienta de YouTube. Finalmente llegué a la conclusión que si la mayoría de los cristianos evangélicos, principalmente, pensaban bien de mí y me aceptaban, entonces que no significaba que no había nada malo en mí. Pero hacer eso me impulsó a darle más importancia a lo que no tenía importancia y me apartó de lo que era verdadero, como dijimos el domingo pasado que hacía David, de agradarle al público de uno, de agradarle solo a Dios. Una vida dedicada al que dirán siempre es una vida de pecado. Una vida dedicada al que dirán siempre es una vida de pecado, de iniquidad, de transgresión. Aunque algunos lo disfracen de no, eso es cuidar el testimonio. No, es una vida de agradar a los demás, de cuidar el que dirán. Y el simular o el fingir siempre nos hace vivir en un mundo de engaño que no es real. Esto me trae a la mente las palabras de Juan en primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, que dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. De otra manera está diciendo, simular de que todo está bien es un autoengaño. Yo recuerdo que esa falta de aprobación que tuve durante la infancia, luego de adulto, también continuó, porque siempre estaba deseando que me acepten, que me quieran. Cualquier crítica me podía liquidar y destruir, porque yo siempre quería que todo el mundo me quisiera. Supongo que, insisto, no lo estoy justificando, pero eso venía como parte del paquete del sistema de creencias de mi infancia. Pero elegir una vida de apariencia siempre nos aleja de Dios, siempre. Yo he aprendido que solo hay dos tipos de amores básicos. El amor por Dios
hasta olvidarnos de nosotros mismos, o el amor por nosotros mismos, hasta que finalmente nos olvidamos de Dios. Y los problemas se presentaron años más tarde. Yo pensé que había logrado construir un personaje, pero años más tarde yo empecé a darme cuenta de todas las limitaciones que tiene una personalidad construida por uno mismo. Nuestra personalidad no la puede construir ni uno, ni un asesor de imagen, ni un grupo de marketing, ni un board de iglesia, ni un comité. Yo me di cuenta que era egoísta, que no tenía verdadero gozo, no era feliz, que no tenía amor real, mucho menos empatía, y obviamente me faltaban los frutos del Espíritu de Gálatas 5. Yo no tenía el fruto del Espíritu, ni paz, ni bondad, ni amor, ni benignidad, ni mansedumbre. Tampoco era un demonio, pero me daba cuenta que explotaba, que tenía rencor, que era propenso a que estalle lo peor de mí. Obviamente el fruto del Espíritu o todas esas cualidades no las podemos simular. Uno puede simular el exterior, pero no lo que hay dentro. El tema es que afortunadamente concluí que todo ese proyecto de ingeniería, de reconstruir mi personalidad para sobrevivir, había tenido siempre una mala raíz, una mala motivación. Y Dios no quería, no iba a trabajar con una personalidad ficticia, porque Él me había escogido a mí, al Dante Miguel, cuyos padres habían creído que era un tumor. Dios no iba a trabajar en la imagen que yo había construido. ¿Hace sentido? O sea, Dios quería trabajar en mí real, en quien yo era. No fue un error geográfico, topográfico, ni de coordenadas que yo naciera en Billinghurst, San Martín, pero yo debía haber nacido en el Palacio de Buckingham. No, Dios había elegido a esa pareja, a mi madre y a mi padre, para que yo sea gestado en esa familia con un propósito. Cuando yo renuncio a eso, estoy anulando que Dios trabaje en mi yo real, porque yo le quería presentar a Dios un yo ficticio, y Dios nunca puede bendecir algo que no sea real. Como digo siempre, Dios nunca puede bendecir una mala construcción. Hay que derribar lo que está mal y construir de vuelta sobre la roca, pero Dios nunca va a bendecir una imagen ficticia, nunca va a bendecir lo que simulamos, nunca va a bendecir la hipocresía. ¿Me siguen? Ahora, convengamos que es muy incómodo dejar de simular, porque me están mirando todo como diciendo, pero qué hombre raro que tenemos. Pero todos simulamos, y por eso fabricamos y fingimos el falso yo, que es admirable, medianamente atractivo, espiritual, superficialmente feliz, dibujamos una sonrisa aunque no tengamos ganas. Todo el mundo escondemos de nosotros mismos lo que no está bueno, o sea, todo lo que es asumimos que es indigno para ser amados, lo tapamos, lo escondemos. Es un reflejo casi natural, humano. Y con el tiempo, esto es lo peor, nos olvidamos que estamos fingiendo. Allí viene un mensaje de hace un par de semanas atrás que tiene que ver con la ceguera espiritual, con el punto ciego. Nos olvidamos que estamos fingiendo y pensamos que esa máscara espiritual es lo que realmente somos. Es cuando uno empieza a comprar lo que vende. Y cuando uno se empieza a creer lo que proyecta, es gravísimo. Porque Dios ya menos puede actuar, porque nosotros creemos que somos eso. Por eso Juan decía, el que cree que no tiene pecado es peor que aquel que se arrepiente y reconoce lo que tiene. El que cree que no tiene pecado está en serios problemas, porque no lo puede ver. Y Dios nos ama realmente como somos, nos guste o no. Al final de nuestra vida, Dios no nos va a preguntar por qué no fuimos Moisés, por qué no fuimos David, Pablo, Esther o Bill Graham. Cuando crecemos para convertirnos en el ser que Dios quiere que seamos, somos libres del ser que aparentamos ser. Creo que lo diré otra vez. Cuando crecemos para convertirnos en el ser que Dios quiere que seamos, somos libres del ser que aparentamos o que fingimos o que simulamos ser. ¿Sí o no? Es más, cuando simulamos, se nos escapa la vanidad. No nos damos cuenta que somos vanidosos, pero estamos simulando. Yo escuché la historia de un médico recién graduado, recién salidito de la Facultad de Medicina, que llega a hacer su primer pasantía profesional a un pequeño pueblito rural. Y su tío, que además de haberle costeado la carrera, le había aconsejado que lo más importante, incluso más que el título de doctor, era simular. Tenía que fingir que era el mejor médico del mundo. Su sobrino le dijo, ¿cómo, tío, voy a fingir eso si nunca fui médico, me acabo de recibir? Bueno, pero en el pueblito no lo saben. Apenas llegues al pueblo tienes que fingir en grande, de manera que tu buena fama se riegue por todo el lugar. Porque en los pueblitos chicos los rumores se esparcen muy rápido.
La gente no tiene mucho para hacer, así que chismea. Tienes que hacerle creer a los pueblerinos que eres lo mejor de lo mejor, el mero mero de la medicina. Y que valoren el privilegio de tenerte entre ellos los mortales. Así que el joven sacó el argentino que tenía dentro y el joven y novato galeno se instaló en su consultorio el primer día y apenas ve llegar el primer paciente. Le hace una seña que pase a su despacho y simula hablar en voz alta por el teléfono fijo, le dice, para que el paciente pudiera oír la supuesta plática. Ajá, sí, ya sé que me echan de menos en Harvard, pero mi deseo es servir en este pequeño pueblo. Sí, amo a esta gente. Ajá. No, bajo ningún punto de vista aceptaré esa invitación a la candidatura del premio Nobel. Dígale al Comité Nobel noruego que no me interesan los premios, que esto lo hago por amor a mi profesión. Y sí, solo hago mi noble y sacrificado trabajo con pasión y denuedo. ¿Cómo? Que el presidente de los Estados Unidos quiere que sea su médico personal, porque ya empezó a inventar a lo grande. Lo siento, dígale que es imposible. Solo quiero ayudar a la gente común, no me sentiría cómodo en la Casa Blanca. ¿Cómo dice? Que la Organización Mundial de la Salud quiere construir un monumento y una estatua en mi honor en Washington. No bajo ningún punto de vista. Yo sé que he salvado la vida de miles de pacientes, pero es mi deber. Y además es un juramento hipocrático. Y sé lo que un hombre debe hacer, punto. Acto seguido, simuló que colgaba la llamada, miró a su primer paciente y dice, dígame, buen hombre, ¿en qué puedo ayudarlo? Y el hombre contestó, no soy un paciente, doctor, soy el técnico, vine a conectarle el teléfono fijo. Quería que la fama se regara, se regó. Aparentarse de alguien que no somos y proyectar una imagen falsa es un trabajo duro, vergonzoso. Pero todos nos sentimos atraídos por la transparencia, donde podemos ser nosotros mismos al final del día, ¿no? Es un enorme alivio el no tener que fingir que oramos más de lo que en realidad oramos, que conocemos la Biblia más de lo que en realidad la conocemos, o que tenemos más humildad de la que en realidad tenemos. Es como ser auténticos, como quitarnos zapatos que aprietan. Si alguna vez tuviste zapatos que aprietan y tuviste que aguantarlos todo el día y no te diste cuenta que apretaban hasta que llegaste a la fiesta o al servicio o a la reunión, ¿sabe lo que es sacarte esos zapatos? Dicen que el dolor de pies es el único que se refleja de inmediato en la cara. De hecho, podrían echar una mirada y ver cuánto calza cada quien. Pero no podemos fingir ante Dios, porque a él le agrada más el quebranto genuino que la espiritualidad fingida, siempre. El quebranto genuino hace que el corazón de Dios se compadezca. Él dice que no rechaza el corazón contrito y humillado, pero la espiritualidad fingida produce escozor ante el Señor. El apóstol Pablo le escribe a Éfeso y le dice en Efesios 5:12, las cosas que se hacen en secreto son aquellas que avergüenzan a las personas tan solo de mencionarlas. Pero luego Pablo aclara y añade, pero cualquier cosa que es expuesta a la luz será iluminado, y lo que es iluminado se convierte en luz. No se pierdan esto de Pablo porque es magnífico. Lo que es iluminado no es para avergonzarnos. Cuando decimos Dios sacará algo a la luz, no es necesariamente para tener un momento de bochorno, sino que cuando Dios pone luz sobre algo que a nosotros nos da vergüenza, es para que eso ilumine. Dios no solo nos perdona el pasado vergonzoso, sino que convierte incluso esa oscuridad en luz para los demás, en un aliento para los demás. Que alguien diga, wow, yo también viví lo mismo, o yo también estoy haciendo lo mismo, y mira lo que Dios hizo con este, con esta, también lo puede hacer conmigo. Ahora, si ocultamos nuestras heridas con vergüenza, nuestro interior nunca va a ser iluminado y nunca nos vamos a convertir en una luz para los demás. Vamos a convertir en personas que simulan, que fingen. Y nadie realmente quebrado va a buscar a alguien que finge para ayuda. Nunca buscaremos ayuda en alguien que simula que tiene la vida perfecta. A mí no me produce confianza. De hecho, lo que rompe el hielo siempre es que el terapeuta, que el pastor, que el consejero abra su corazón y nos cuente que él también luchó con lo mismo, o que abra su alma y muestre una debilidad. Eso genera confianza. Pero cuando del otro lado tenemos un hombre, una mujer perfecta, impoluta, uno se cierra porque dice, ya me siento inferior. Si llego a contar con lo que estoy luchando, me voy al infierno directo o me manda al infierno. Y aquí en la iglesia, y allí en las iglesias, en cada congregación, tenemos un grave problema de pecado. Y el problema no es que tenemos un grave problema de pecado, porque todos tenemos ese problema. Nuestro problema es que no podemos hablar de esos pecados. Ese es el problema. Por alguna razón hemos fomentado una cultura de superficialidad, de simulación.
Y la mayoría de nosotros formamos parte de los simuladores. Y estamos cómodos con los testimonios de la gente que alguna vez pecó, que cuenta cómo Dios lo sacó de la vieja vida, siempre y cuando ahora asegure que tiene una nueva vida. Ahí nosotros gritamos aleluya. Nos encantan los testimonios. Yo andaba en la droga, yo estaba en el alcohol, yo le pegaba a mi mujer. Esas cosas nos encantan si ahora ya no se droga, no bebe y no pega más. Pero imaginemos que vamos al médico y le decimos: doctor, yo vine a hablar de las enfermedades que tuve hace algunos años. No me pida que le cuente si actualmente tengo algo, porque no quiero que me vea como alguien enfermo. Sería una locura consultar al médico e ir a hablarle de lo que alguna vez teníamos y ya no tenemos. ¿Para qué ir a un médico? Para tratar de convencerlo que no necesitamos un médico. ¿Y por qué alguien vendría a la iglesia para tratar de convencer a la gente de iglesia que no necesita una iglesia? Esa es la gran contradicción del cristianismo. Que apenas nos entregamos al Señor, por alguna razón, yo no sé por qué, empezamos a simular, empezamos a fingir para ser aceptados y nos empieza a preocupar ya no el agradar a Dios, sino la aprobación de otros cristianos, la aprobación de otro evangélico, ya no agradar a Dios como en los primeros días. Entonces, debido a esa asfixiante necesidad de complacer a los demás, no pedimos ayuda, grave, y hasta nos da vergüenza pedir oración. Vamos a notar que en una congregación normal los pedidos de oración son del tipo: oren para que consiga un mejor trabajo, oren para que me salgan los papeles, quiero que oren por mi hijo que anda un poco rebelde, no mucho, un poco. Todos los pedidos de oración son suaves, nice. Nadie dicen: oren porque estoy involucrado en porno y no sé cómo salir. Oren porque un día de esto voy a ahogar con la almohada a mi suegra porque está durmiendo en casa y la tentación es grande. Es como que hay un miedo de no parecer santo, de no parecer empoderado, de no dar la talla de espiritual. Y como dije siempre y voy a decir hasta el hartazgo, ahí es cuando la iglesia deja de ser un lugar seguro, deja de ser una embajada del alma. Ya no es un hospital para sanar, se convierte en un spa para fingir. Entonces tenemos que lograr que este sitio sea un lugar en donde un pecador le pueda decir a otro pecador que tiene un problema de pecado y que no sea ni juzgado, ni condenado, ni expuesto al chisme. Ay, no sabe lo que me contó la rodicia. Que no sea ni juzgado, ni sentenciado, ni condenado, ni expuesto al chisme. No es mucho pedir. Yo creo que si alguna vez existiera una congregación, se lograra una congregación, donde todos podrían traer su equipaje, su quebranto, sin finales felices, sin vidas impecables. Si alguna vez existiera un grupo en donde nadie fingiera, yo creo que no habría lugar dentro de ese edificio. No caberíamos. Si realmente dijéramos: todos los que estamos aquí vamos a dejar de fingir y vamos a decir lo que realmente nos pasa. Yo no sé si seguramente conociste a esa gente, y espero que no seas uno de ellos, que en una entrevista laboral se le pregunta: ¿cuál es su defecto? Pregunta que hacen mucho los gringos. A mí me lo hicieron la primera vez que me contrataron en la Catedral de Cristal. No estaba listo para: ¿en qué no eres bueno, Dante? Yo venía con toda la lista en lo que yo creía que era bueno, no en lo que no era bueno. Le dije: ¿no quieren saber todo lo bueno que hago? Y me dijeron: no, queremos saber en qué no eres bueno. Yo no estaba listo para esa pregunta. Pero después me interioricé y descubrí que muchos disfrazan una virtud como si fuera una debilidad para quedar bien, con frases del tipo: bueno, es que soy muy obsesivo con mi trabajo. ¡Ah! Pavada de defecto, ¿eh? No, es que yo, perdóneme, pero debo confesar que soy demasiado perfeccionista. Si no le molesta, ¿qué es lo malo que tiene que podría perjudicar a esta empresa? No sé si perjudicarla, pero soy muy compulsivo con el orden. Nadie dice: mire, yo acostumbro llegar tarde. Cuando no me miran y el jefe no está, me encanta perder tiempo mirando historias en Instagram. Me invento que voy al baño y me quedo un rato más. Nadie dice eso. Lo mismo sucede en nuestras congregaciones. Una vez yo escuché a un pastor predicar y decir que tenía que confesar un gran pecado que había plagado su vida espiritual. Y cuando alguien dice eso, el libido y el morbo de todos están: opa, ¿qué va a decir? Dice: cuando yo subo un avión y estoy muy cansado, muchas veces he pecado y no le he testificado al compañero de asiento. Yo dije: ¿de verdad? Ese es el pecado con el que lucha este desgraciado, ¿de verdad? ¿Qué esperanza nos queda para el resto de los mortales? Si yo ni siquiera lo miro al que está al lado para que no me hable. De hecho, cierta vez alguien en un avión intentó entablar una conversación conmigo y me preguntó: dígame, ¿su papá vive? Y le dije: mi mamá tampoco, para que le quede claro que no quería entrar en plática. Eso funciona: ¿su papá vive? Mi mamá tampoco. Pero todo eso de lo que decía este hombre
me arrepiento porque no testifico a veces al compañero de asiento. Yo creo que se debe a una cultura de simulación. Es un pecado que queda bien. Además, si un pastor confiesa un pecado real, la gente inmediatamente va a pedir su cabeza. Tiene que abandonar el pastorado. Así que confiesa públicamente pecados seguros, pecados inofensivos. Y del pastor para abajo, nadie confiesa nada serio, algo serio, comprometedor. Y por lo tanto nunca hay sanidad real. Mira, para unirte a Alcohólicos Anónimos tienes que estar necesitado de ayuda. No tienes que demostrar que ya no estás bebiendo. Al contrario, necesito ayuda. Eso es la palabra mágica para ingresar a Alcohólicos Anónimos. Porque no hay alcohólicos recuperados. Hay personas en proceso de recuperación. Porque apenas la sobriedad los hace sentir con cierta superioridad moral, vuelven a caer. Y esto es bíblico. Quien se cree firme, mire que no caiga. Entonces, en Alcohólicos Anónimos se exige sinceridad. Siempre cuento la experiencia que una vez entrevisté a un músico, un rockero, no necesariamente cristiano, y le dije, supe que hace unos cuantos años tuviste problemas con el alcoholismo. Y me dice, no tuve, yo soy alcohólico. Le dije, uy, perdón, no sabía que lo era. Me dice, sí, aunque hace 30 años no toco una gota de alcohol, llevo 30 años seco, como se dice en la jerga de AA, yo sigo siendo un alcohólico. Y le dije, ¿pero por qué? Cualquier creyente que hace 2 días que no peca ya es santo. Y me dice, porque si yo dejo de reconocer que soy alcohólico, dejo de luchar. Ahora, etimológicamente, escrituralmente, sí somos santos a través de la sangre de Cristo, y eso es de inmediato y por la gracia divina. No obstante, eso no nos puede dar una superioridad moral. Uno tiene que reconocer que estamos en recuperación. De hecho, la Biblia dice que estamos en proceso de crecer conforme a la estatura de la plenitud de Cristo, todos los días. Entonces, es muy notable como los escritores bíblicos nunca ponían a los patriarcas, a los apóstoles, en un pedestal de simulación. La Biblia es notablemente transparente, cruda, sobre las fallas, sobre los quebrantos de cada uno de los personajes que aparecen aquí. No obstante, ¿cuánta gente se congrega durante años y vive una silenciosa agonía porque no puede contar lo que realmente le pasa? Porque mostrarse auténtico significaría abandonar ese pedestal de simulación. Pero en una comunidad reunida en torno a una cruz no debería haber lugar para pedestales, porque no nos reunimos en derredor de un monumento, nos reunimos en derredor de una cruz, de alguien que se rebajó a sí mismo, y en derredor de una cruz no debería haber lugar para la simulación. ¿Quién va a simular cuando al que seguimos dio la vida por nosotros? Pero es una costumbre muy evangélica, muy cristiana, recubrir las debilidades humanas con un barniz de lenguaje piadoso, y simular siempre interrumpe el verdadero fluir del Espíritu. Esto lo diré otra vez. Simular, fingir, siempre interrumpe el verdadero fluir del Espíritu. Yo digo, ¿por qué será que los salmos están tan llenos de enojo humano? Expresan a veces tanta rabia, tanta hostilidad desnuda, iracunda, deseos de venganza, furia, demandas. Y también hay alabanzas, júbilo desmedido. Mientras que nuestras oraciones a veces suelen ser tan ramplonas, tan pedestres, tan triviales, tan inocuas, tan insulsas. Señor, toca mi vida. Comparado con lo que escribía David, y no hay que hacer poeta, que no somos auténticos, siempre estamos rayando lo playito, lo superficial. Hay un viejo himno que dice, tal como soy, sin más decir, bendito Cristo, heme aquí. Lo hemos cantado, por lo menos yo, durante toda mi niñez, y la canción habla de venir a Cristo ante Dios sin esconder nada, tal como soy, no tal como finjo, no tal como aparento ser. Y esa fue la intención de Dios hasta edénica, desde el huerto del Edén. Yo siempre imaginé a Adán que todos los días presenciaba, cuando estaba solo, ¿no? Todavía, el largo desfile de jabalíes. Él le puso nombres, de hipopótamos, orangutanes, nutrias, pájaros, elefantes, cebras. Y todos tenían con quién salir, todos tenían una flaca con quién salir, todos. El cebro con la cebra, el jirafo con la jirafa. Y un buen día se despierta y ve a otro mamífero caminando, pero no en 4 patas, es una mujer bellísima, encantadora, sin madre y totalmente desnuda. Yo creo que en ese momento Adán se olvidó completamente del hipopótamo, de todos. Y el primer dato que describe Génesis acerca del hombre y la mujer después de creado es: y el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Y yo no creo que se haya debido a que
hacían tanto ejercicio, no tenían grasa corporal y tenían cuerpo de modelitos. No tenían vergüenza, porque literalmente no tenían nada que esconder, ni siquiera la contraseña del celular, nada, no tenían nada que esconder. Entonces, cuando conocemos a alguien, vamos revelando paulatinamente, hacer una pareja, una amistad, ¿quiénes somos? Paulatinamente. Nunca nos desnudamos el alma de golpe, nunca. Aunque algunos desnuden el cuerpo de golpe y en una primera cita se peguen un revolcón, nunca nadie desnuda el alma de golpe. ¿Por qué? Porque lo hacemos con cautela, a sabiendas que hay parte de nuestro ser que no son demasiado atractivos. Y el encubrimiento y la simulación es algo universal. No sé si escuchaste la popular historia de un hombre, sí, es muy popular, que está desesperado por trabajar y necesita empleo urgente. Y entonces va al zoológico a pedir trabajo y el director del zoológico le dice, mire, no tengo para darle nada, pero hace una semana se nos murió el gorila y no tenemos dinero para reemplazarlo. Si usted está dispuesto a disfrazarse de mono, hay un buen disfraz, y simular que es un gorila, yo le doy el empleo. El aspirante pensó que al fin y al cabo no hay trabajo sin dignidad. Todos son dignos y aceptan. Después de unos días, al principio tímido, después de unos días empezó a tomar confianza. Y se convirtió el tipo en una de las grandes atracciones del zoológico. El tipo se colgaba, hacía morisqueta, hacía reír al público. Hasta que una mañana, cuando tomó mucha confianza, se colgó del árbol que estaba en su jaula, sin darse cuenta, se amacó de más, saltó el muro y fue a parar a la jaula de un enorme león africano. Y el tipo disfrazado sintió el aliento del león acá en el rostro y sabía que estaba perdido. Y presa del pánico empezó a gritar, ¡socorro! ¡No soy un gorila! ¡Soy un tipo disfrazado! ¡Sáquenme de aquí! Y ahí fue cuando el león se le acerca y le dice, cierra la jeta, nos quedamos los dos sin trabajo. Entonces, la tendencia a esconderse y la tendencia a simular lo que no somos es tan fuerte que los psicólogos hablan, insisto, del fenómeno del impostor. Pero no fuimos hechos para vivir de esa forma. No fuimos hechos para complacer a los demás. Yo te cuento algo que estoy seguro que ya sabes. Todos los que forman parte de nuestra vida quieren que cambiemos. Nuestro jefe quiere que seamos más productivos. En el gimnasio nos exigen que estemos en forma. Nuestra tarjeta de crédito quiere que aumentemos la deuda. Netflix quiere que hagamos una maratón de series. Los restaurantes quieren que comamos más. Hasta nuestro dentista quiere que lo visitemos más seguido. Entonces todos tienen un designio y un destino para nosotros. Ese es el ser que los otros quieren que sea. Pero si pasamos la vida intentando ser ese ser, nunca seremos libres de verdad. Amar a las personas significa que a veces vamos a decepción. La gente auténtica, como digo siempre, no le teme a un berrinche, a una discusión, a una puesta de límites claros. Y las personas que viven simulando tienen pánico de decepcionar. Entonces van moldeándose su comportamiento para tratar de agradar a todo el mundo, todo el tiempo. Pero Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 10:14, ¿qué hacer cuando uno se encuentra o percibe un ámbito hostil? Él dijo, si alguno no los recibe y no oye las palabras que ustedes tienen para compartir, salgan de esa casa o de esa ciudad y sacúdanse en el polvo de los pies. No le dicen que les contestemos mal, que nos agarremos a trompadas, que le hagamos una demanda. Sacudirse el polvo de los pies, cuando uno se sacude es que quiere dejar eso atrás. Cuando uno se sacude o se limpia los pies significa que deja esa mugre o lo que se haya pegado en la suela atrás. No quiero que esto me acompañe. Nunca dijo el Señor, asegúrense de no decepcionar a nadie. Yo una vez te conté que hay un libro llamado Anatomía de la Estupidez. No se lo voy a recomendar porque se van a sentir insultados, pero es un libro muy bueno. Y hay una frase que dice, la estupidez no es un defecto intelectual, sino es de índole moral. La estupidez no es un defecto congénito tampoco, sino es una condición aprendida. Y parte de esa condición aprendida o de esa estupidez aprendida es la simulación. Porque yo me sentí tan estúpido cuando simulaba y simulaba. Todavía intento hacerlo, no es que estoy completamente, no voy a cometer el error que dije que no había que hacer de decir, ya no soy alcohólico. Yo todavía estoy luchando con eso. Soy un simulador en recuperación, un legalista en recuperación. Y puede que lleve algunos años seco, algunos años sin simular, pero siempre estoy propenso y tener una tendencia a eso. Yo no sé si recuerdas, pero uno de los momentos que definen la relación de un noviazgo es la primera vez que un hombre ve a su amada sin maquillaje. Si tú dices, quiero una prueba de amor, esta es una. Sácate todo lo que tienes en la cara y que te vea directo. A la mañana, si es posible. El maquillaje es la administración facial. No está mal.
pero el maquillaje está pensado para hacer que los ojos parezcan más grandes, las pestañas más rizadas, los labios más carnosos, la nariz más delicada, las cejas más gruesas, los dientes más blancos, los pómulos más marcados, las orejas más chicas. Todo eso. Cuidado, hijo, ella no es lo que tú estás viendo. Pero lo más grave es cuando algunos hacen lo que yo, que por años nos escondemos y tratamos de maquillar no el rostro, sino las manchas que arruinan nuestro carácter. El apóstol Pablo le dice algo maravilloso a la iglesia de Corinto, justamente en Corintios 3:12, dice: vivan sin velo en el rostro, vivan sin maquillaje, vivan sin simulación. Pablo usa estas palabras, esto del velo, al relatar de nuevo la historia del encuentro de Moisés con Dios en el monte Sinaí. Que Moisés después de estar con Dios, su rostro queda brillante, literalmente. Me imagino que todos estaban muy impresionados. El rostro de Moisés resplandece, salió una luz. Que una cuestión de haber imantado la gloria de Dios. No era, sí, tiene un rostro lindo, se le abrieron los poros. No, brillaba. Una mañana, según el apóstol Pablo, Moisés se levantó, se miró al espejo para rasurarse y vio que su rostro ya no estaba resplandeciendo, estaba perdiendo el brillo. Y él sabía que cuando la gente vería su rostro sin brillo, ya no iba a estar tan impresionada con él. Él ya no sería tan especial. Y Pablo dice que Moisés ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se le iba extinguiendo. Es un tema menor. Cuando le brillaba el rostro no usaba velo. Cuando el brillo se le empieza a ir, se pone un velo para simular que todavía brillaba. No sabemos por cuánto tiempo lo usó, o por si por fin decidió quitárselo. Pero me imagino que lo hizo quizá cuando su esposa le dijo: che, Mois, ya está, quítate ese velo ridículo, no estás engañando a nadie. O quizá le dijo: viejo, me alegro que no te resplandezca más el rostro, eras como una luciérnaga gigante a la noche, no podía dormir, era como tener la luz del velador acá. ¡Qué alivio debe haber sido dejar de simular y permitir que vieran que solo era el Moisés de siempre! ¿O no? Pero no estamos haciendo un juicio de valores acerca de Moisés, sino que hoy tenemos que preguntarnos cuál es nuestro velo, detrás de qué nos escondemos para que no nos conozcan del todo. Hay quienes se esconden tras las conversaciones superficiales y es posible que hablen mucho y sean muy buenos conversadores y hablan del clima, de la política, del trabajo, del equipo de fútbol, pero sus palabras son solo escudos. Siempre están escondiendo el corazón tras el palabrerío frívolo. Solo hay palabras, pero nunca las llegas a conocer. Hay quienes se esconden detrás del velo del humor y tengan el gran don de hacer reír a la gente y son el alma de la fiesta y de la mesa y de la cena y del almuerzo. Pero si uno observa finito, va a darse cuenta que si la conversación en algún punto se vuelve tensa, triste o difícil, o se tocan temas personales, esa persona encuentra la manera de hacer un chiste para salir de ese momento, porque se esconden tras el velo de un rostro sonriente, nunca se muestran tal cual es, no es una felicidad real. Otros se ocultan tras el velo de la inteligencia, otros tras el velo de la ignorancia, algunos se tapan tras el velo del trabajo, de su prosperidad. Es irónico, pero en las iglesias hay mucha gente que se esconde tras el velo de la espiritualidad, que ojalá fuera una espiritualidad real, pero citan versículos, repiten frases hechas, y aunque suenen bien, son palabras que terminan siendo fosos protectores y no puentes de relación. Es un velo con aspecto de vitral, con aspecto de iglesia, de basílica, pero sigue siendo un velo. Algunos se esconden en el ministerio, ese fue el escondite que yo escogí. El predicar, el servir a Dios no siempre es un ministerio. Diré esto otra vez, el predicar y el servir a Dios no siempre es un llamado, a veces es un narcótico, una adicción al simulacro. Es un lugar donde muchos pequeños hombrecitos en ocasiones nos sentimos seguros. Muchas veces el servir a Dios está enredado con nuestros egos. Queremos que nos miren, queremos que nos amen y entonces decimos: necesito servir a Dios. No está mal servir a Dios, está mal cuando la motivación es equivocada. Y tarde o temprano empezamos a perder ese resplandor. Todos, no hay un primer amor para siempre. Tarde o temprano empezamos a perder el resplandor. Lo perdemos hasta con nuestros hijos, las mamis con sus bebés. Cuando el bebé se transforma en adolescente y cree que mamá ya no es tan genia como cuando era pequeño. Todos empezamos a perder el brillo. Y es posible que impresionemos a la gente, pero nunca vamos a tener verdaderos amigos cuando fingimos. Cuando nos ponemos un velo, nunca vamos a tener relaciones reales. Nunca. Ni con gente, ni con Dios. Porque Dios no podrá bendecir al simulador o al que finge. Siempre hay una parte nuestra que trata de esconderse. Está bien, está bien. Es parte del reflejo natural.
nosotros no podemos construir una personalidad que le agrade a Dios. Es una falacia decir, quiero agradar a Dios. Nosotros no le podemos agradar a Dios. Nosotros ya le agradamos. Nos amó antes de conocernos. Nos amó antes de que nos arrepintamos. Ya le agradamos.